Bienvenidas nuevamente a esta plática acerca de lo que tiene que ver con los malestares en los bebés mayores de 1 año y especialmente aquellos que tienen pancita sensible. Espero que se vayan conectando progresivamente y primero me presento. Yo soy la doctora Gilda Stanco, soy pediatra, tengo una maestría en nutrición y hoy vamos a compartir sobre un tema bien interesante. Como les comentaba justamente de este tema, vamos a hablar de bebés mayores de 1 año, vamos a nombrar un poco también los más chiquiticos, pero vamos a hablar de bebés mayores de 1 año que tienen esta pancita sensible, es decir, que pueden consultar por presentar algún malestar en lo que es la barriguita, distensión, molestia, etcétera, especialmente después de comer y que muchas veces les preocupa. Por eso es que decidimos tocar este tema hoy en esta plática. Un punto interesante cuando comenzamos a hablar justamente sobre el tema de malestares gastrointestinales es como dividirlo un poquito también por grupos de edad. Si hablamos de los bebés menores de 1 año, tenemos diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos, o lo que ustedes llaman muchas veces, el tema del cólico. Entonces a veces consultan por cólico al pediatra. Estos chiquititos que tienen este malestar de irritabilidad, llanto, gas, generalmente hay que recordar que comienza aproximadamente como en la 3.ª semana de vida y es algo completamente transitorio. Es un periodo normal del neurodesarrollo, en algunos casos está asociado a temas de inmadurez digestiva, pero se va superando posteriormente en el tiempo. Muchas veces hay que hacer algún cambio tal vez en el patrón de alimentación, especialmente si está recibiendo lactancia materna. Siempre ver bien que cuando está haciendo la parte de lactancia materna, la técnica sea correcta, no trague aire, podamos sacar bien el aire de lo que es la barriguita después que posteriormente lo alimentamos para que esté bien y entonces no tenga ningún tipo de situación. Otro de los malestares puede ser también durante este periodo en los menores de 1 año, los más pequeñitos, la regurgitación, es decir, que saca mucho la leche y a veces también les preocupa. Por ahí hay algunas mamás que están más tranquilas, pero hay otras en las cuales ven que el bebé constantemente saca la leche y entonces deciden consultar porque están un poco angustiadas. Nuevamente, es un malestar transitorio que posteriormente ya cuando tenga entre 12 y 18 meses, dependiendo del bebé, la inmadurez de esa valvulita que permite mantener el alimento dentro del estómago, pues siga madurando y ya más o menos a esa edad debe mejorar muchísimo. Si hay que hacer algún tipo de cambio en su alimentación, siempre el pediatra será quien les dará la mejor orientación también. Y también otro de los malestares por los que los a veces vienen y consultan son el tema del cambio en el patrón de evacuaciones, que a veces ustedes denominan estreñimiento, y es cuando de repente ese bebé, en el caso de que por ejemplo tenía 6 evacuaciones por día y cambia a 3, ustedes creen que se estreñe, o en algún determinado momento ese bebé que comienza la alimentación complementaria indicada por su pediatra aproximadamente entre el 4.º y 6.º mes de vida, lo ideal siempre es el 6.º mes y mantener lactancia materna exclusiva hasta el 6.º mes, pero cuando comienza la alimentación complementaria cambia justamente tanto la frecuencia como la consistencia de la evacuación. Entonces saber nuevamente que es un proceso normal y que realmente pues no es un tema de estreñimiento real. Obviamente si persiste siempre hay que consultar. Y entrando ya en el tema de hoy, que ya son nuestros chiquititos mayores de 1 año, entonces parte de las causas en las cuales están relacionadas con ese malestar gastrointestinal o cuando tienen gases después de comer o alguna situación pueden estar relacionados con una mala absorción de lactosa, es decir, con una futura intolerancia a la lactosa. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos en un determinado momento, por ejemplo, un consumo de productos que tengan lactosa, como por ejemplo la leche, quesos frescos, etcétera, generalmente cuando lo consumimos, normalmente hay una enzima dentro del intestino que se llama lactasa y esa lactasa permite digerir la lactosa. La lactosa se va a dividir luego en glucosa y posteriormente galactosa y se absorbe tranquilamente. ¿Qué pasa? Que generalmente después del año de edad la lactosa va disminuyendo en forma progresiva y por un tema de genética, entonces especialmente por lo menos en México, el 70% de los mexicanos, dependiendo de las estadísticas, puede presentar intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa lactosa no va a ser degradada igual porque la lactasa, que es la enzima que la digiere, va disminuyendo progresivamente y obviamente pues puede presentar el bebé síntomas. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes? En primer lugar, puede presentar dolor, puede presentar malestar gastrointestinal, puede presentar distensión abdominal, en algunos casos diarrea, pueden presentar también náuseas, vómitos y pudieran presentar, por supuesto, también gases.
Entonces, ¿qué pasa? La mamá consulta porque está preocupada, porque está asustada de que algo se comió y entonces le cae mal. Y entonces dice, bueno, es que él tiene, la pancita se le distiende, doctora, o tiene algún tipo de situación en donde cada vez que le doy leche, entonces tiene el problema, o le doy queso y tiene alguna situación. Entonces, en esos casos, pues muchas de las mamás se asustan. Otra de las causas también importantes durante este primer año de vida, que puede provocar también malestar de este tipo en los mayores de un año, pueden ser también los procesos infecciosos. Pueden ocurrir también en los menores de un año, pero generalmente también en los mayores de un año el bebé puede tener una gastroenteritis, que puede ser tipo viral, bacteriana, etcétera, y eso puede provocar un daño en el intestino. Y al provocar ese pequeño daño sobre la mucosa del intestino, puede de alguna u otra manera hacer que la lactasa que está justamente en la puntita de las vellosidades intestinales, esa lactasa que está ahí en el enterocito, pues como el proceso infeccioso se la lleva por delante, pues esa enzima no está y entonces no digerimos bien la lactosa. Y cada vez que el bebé toma un producto que tenga lactosa en cantidades importantes, pues puede presentar los síntomas. Aquí la idea del manejo, generalmente hay que recordar que las diarreas siempre son autolimitadas, o sea, duran poco tiempo, a veces tienen evacuaciones como blanditas durante un tiempecito o alguna malestar y ya, y pasan. Pero hay veces en donde el proceso persiste y en ese tipo de situaciones es en donde de repente este bebé se pudiera haber beneficiado con alguno de los tratamientos que vamos, o por lo menos del manejo nutricional que vamos a nombrar más adelante. Y también en algunos casos aquellas mamás que han tenido alguna situación en donde el bebé durante el primer año de vida ha presentado la molestia del tema gastrointestinal y ha tenido esa situación en donde eso no mejora y entonces muchas veces de alguna forma quiere continuar con un tratamiento que de alguna otra manera, una alimentación que sea justamente baja en lactosa posteriormente después de que cumple ya un añito y entonces allí también pudiéramos también de alguna forma pues ayudarlo con respecto a la parte del manejo. Cuando hablamos de la parte del manejo en general, y como les comentaba, tanto si por ejemplo es una intolerancia a la lactosa o este bebé consulta con este malestar, que puede ser primario por un tema genético, o puede ser transitorio por un problema en donde haya tenido algún tipo de situación como una diarrea infecciosa, entonces podemos ayudarlo o apoyarlo con una alimentación en donde la parte del nivel de lactosa dentro de la alimentación sea bajo. Entonces podemos ayudarlo con alimentos bajos en lactosa o con productos que tengan baja lactosa. Muy importante recordar, y aquí sí quiero de alguna u otra manera recalcar, mamás, para que estén muy pendientes, a veces piensan que, por ejemplo, fórmulas o bebidas, perdón, no fórmulas, sino bebidas de origen vegetal pudieran ayudarlos. Por ejemplo, estas las que llaman leches de almendra, leches de arroz, leches de soya, porque obviamente como son de proteína vegetal, pues no contienen lactosa. Entonces uno dice, bueno, se va a mejorar con eso y entonces porque le cae mejor, etcétera. Tienen que recordar, mamás, que los 2 primeros años de vida y hasta el 5.º año de vida, el crecimiento del cerebro es impresionante. Crece a una velocidad tan rápida que hace que justamente sea un órgano muy vulnerable a cualquier deficiencia nutricional. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Es importante no quitarle de alguna u otra manera dentro de su alimentación, no solamente darle una dieta correcta y muy variada, pero si nosotros decidimos quitar la lactosa o el doctor decide hacer eso, probablemente su pediatra haga la recomendación de algo que sí esté fortificado con, por ejemplo, vitaminas, minerales, que le va a permitir a ese bebé tener los niveles de calcio adecuados. Tienen que recordar también que durante este periodo se está formando no solamente el cerebro, sino todos los órganos en general y también la masa ósea. Y de donde podemos obtener la mayor cantidad de calcio generalmente es de los productos lácteos. Entonces, si eliminamos esto de la dieta, precisamente por el tema del malestar y porque le produce al bebé pues mucho dolor de barriguita o simplemente el bebé tiene este tipo de malestar y lo hace muy sensible, entonces de alguna forma eliminar completamente la lactosa de la dieta hace que el bebé pues no tenga un crecimiento y un desarrollo correctos. Entonces hay que vigilar mucho eso y vigilar justamente que el bebé tenga de alguna manera dentro de su dieta pues un consumo adecuado de calcio, de vitaminas, de nutrientes y precisamente para evitar los malestares pues bajar el contenido de lactosa de los productos que él está consumiendo. Entonces vamos a comenzar ya con la primera parte de las preguntas y entre ellas tenemos a Elizabeth. Elizabeth dice que su bebé de 1 año y 2 meses le cae pesada la leche,
Cada vez que la toma se infla y le comenzó a dar leche de almendra. Y me dice si está bien. Pues justamente, Elizabeth, estábamos comentando en la introducción, la pregunta llegó antes, me disculpan. Entonces, lo interesante de esto es el tema de la leche de almendra, lo que les comentaba. Estas bebidas de origen vegetal no están suplementadas o fortificadas con nutrientes de manera correcta, por ejemplo calcio, lo que es vitamina A, hierro, etcétera, vitamina D. Entonces es muy importante recordar que está bien, si el bebé tiene el tema de no tolerar adecuadamente la lactosa dentro de la dieta, sí, podemos eliminarla de alguno de los productos, podemos reducirla, que eso es importante, pero dar bebidas de este tipo que no estén fortificadas con lo que el bebé necesita para poder seguir creciendo correctamente, pues no es lo mejor, no es lo más adecuado. Entonces, mi recomendación es que consultes con tu pediatra para que él te pueda dar justamente la mejor recomendación dentro de la consulta, para evitar que vayas a tener alguna deficiencia y tu bebé vaya a tener alguna deficiencia mañana de micronutrimentos. Luego me pregunta Marcela Montserrat López Bautista y dice, hola, mi bebé perdió el apetito últimamente, no quiere comer nada, además tiene reflujo, ¿cuál será la causa? Y me comenta que tiene 1 año de edad. Un punto interesante aquí, Marcela, es que si tu bebé ya tiene 12 meses, continúa con el reflujo, hay que consultar con tu pediatra. Es fundamental entender a ver cuáles son las causas. Como comentaba al principio, los bebés pueden tener reflujo gastroesofágico fisiológico, es decir, pueden sacar la leche y eso puede durar un tiempo, incluso hasta los 12 o 18 meses de vida. Sin embargo, si el bebé continúa y no ha habido a lo mejor alguna mejoría con lo que le ha recomendado tu pediatra, sí es importante volver a consultar y ver qué es lo que está sucediendo, porque a lo mejor hay algo más que investigar. Entonces mi recomendación es consulta nuevamente, habla con él para ver qué es lo que está pasando, porque a lo mejor no es algo que es transitorio, sino que es otro tipo de situación que pues sí tiene que ser manejada por un especialista. Patti Palacios nos pregunta y dice, hola, ¿qué tal? A mi bebé últimamente le truena mucho el estómago y saca la leche, a veces constantemente, y tiene 3 mesecitos. Entonces, un punto interesante, nuevamente regresamos al tema de justamente los molestias gastrointestinales en los menores de 1 año, y la regurgitación es algo muy frecuente. ¿A qué se debe, Patti? Normalmente cuando vemos el estómago hay una pequeña válvula que es como una puertica que se abre y se cierra, que es un esfínter, y este esfínter en los bebés generalmente es inmaduro. Entonces hace este esfínter, que es como esta puertita que se abre y se cierra, como una especie de compuerta. Entonces, ¿qué sucede en tu bebé? Por el tema de la edad, pues simplemente que no se cierra completamente y entonces la lechita, o sea, cuando llega, pues especialmente está con leche materna o también con fórmula, con lo que sea, normalmente no se queda en el estómago, pasa a través del esófago y luego sale por la nariz o por la boca. Entonces, pues a veces asusta y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Le alimenté y me asusto. Allí lo fundamental es, primero, ver la técnica de alimentación, que sería bueno revisarlo con tu pediatra para ver cómo lo estás alimentando, si es mucha la cantidad que estás produciendo de leche y de repente a lo mejor se llena mucho y entonces también pues por el tema de inmadurez, como te comento, es más fácil que la saque. A veces se pueden hacer tomas un poco más pequeñas y más frecuentes. En algunos bebés funcionan, en otros no, no hay realmente nada dicho sobre esa parte, pero pudieran de repente a lo mejor ayudarte. Otro tema importante es consultar también con tu pediatra para ver si él te necesita mandar algún tipo de tratamiento extra o algún cambio dentro de la alimentación. Generalmente las recomendaciones que te haría es tener mucha paciencia, es algo transitorio. Es un tema de inmadurez en tu bebé y que obviamente él va a superar progresivamente. Entonces, pues tener mucha paciencia, consultar si de verdad tienes alguna duda muy importante y ya pues obviamente tu pediatra es el que te dará después la mejor orientación o algún cambio que tú necesites. Luego nos escribe Monse BQ, la cual pregunta, mi bebé tuvo diarrea por 2 semanas y el doctor le quitó todos los lácteos y mejoró. El otro día le di un vasito de leche y comenzó otra vez con la diarrea, por lo que decidí quitarle la leche otra vez. Me preocupa que ya no pueda volver a tomar la leche. Su bebé tiene 1 año y medio. Ok, entonces es bien interesante porque, como comentábamos al principio, entre las causas que pueden de alguna otra manera ocasionar algún tipo de situación como una intolerancia a la lactosa y de manera transitoria, puede ser después de que haya tenido alguna diarrea y en vista de que se le quitaron los lácteos y mejoró, entonces a lo mejor había una intolerancia justamente en este caso.
La idea de este chiquitín pues es simple y llanamente seguir las indicaciones del doctor. Puedes a lo mejor la reintroducción de los lácteos porque todavía ese intestino está sentido y todavía la lactasa a lo mejor no está al 100%, entonces se le pueden de alguna u otra manera disminuir la parte de la lactosa, no quitarla completamente, o algún tipo de alimento que sea bajo en lactosa también se le puede ofrecer para que él pueda tolerar. Tú vas viendo a ver, dependiendo de qué cantidad él tolera, para ver si no vuelve a presentar síntomas, y entonces de esa forma pues el bebé puede mejorar. El tema es tener un poco de paciencia también, porque a veces los procesos que dañan la mucosa pueden tardar entre 4 a 8 semanas para que ya el intestino esté completamente pues preparado para volver a recibir la lactosa, y entonces de esa manera tú volvérsela a reintroducir. Si la vuelves a reintroducir y vuelve a presentar, tienes que volver a consultar con tu pediatra para ver qué es lo que está pasando y ver qué fue lo que sucedió, y entonces allí decidir si hay que hacer un cambio en la alimentación con algo reducido en lactosa, etc. Pero es tu pediatra quien te va a dar la mejor indicación. Pepe Matías, y felicito a Pepe porque felicito siempre a los papás cada vez que se conectan, porque siempre es muy importante que estén pendientes de sus bebés. Entonces dice, mi bebé deberá seguir consumiendo una fórmula que denominan Comfort después de que tenga más de un año. Entonces, una cosa importante que comentábamos al principio es que a lo mejor hay bebés que han tenido como este tipo de malestar gastrointestinal durante su primer año de vida. Entonces, a lo mejor han sido bebés que de verdad el llanto fue muy severo, no sé qué habrá pasado con el tuyo, Pepe, pero a lo mejor si este llanto fue demasiado severo, fue muy dramático, fue muy complicado el manejo, etcétera, y cuando los doctores hacen el cambio justamente a este tipo de fórmulas que son parcialmente hidrolizadas, reducidas en lactosa, permiten de alguna forma que el bebé pues mejore. Entonces, muchas veces ustedes se quedan así como en el trauma, y entonces uno dice, bueno, se la doy después del primer año o no. Normalmente este tipo de fórmulas van generalmente desde los 0 hasta los 12 meses de vida. Ya tu pediatra te mandará la indicación después del año de edad, pero sin miedo puedes hacer la introducción. Si tienes mucho miedo, o sea, si de verdad tienes mucho miedo, pudiéramos utilizar a lo mejor una fórmula, pero ya después del primer año, o sea, indicada para el primer año, que pueda ser baja en lactosa, o pues simple y llanamente consultar con tu pediatra a ver si ya de una vez puedes hacer la introducción tranquila de lo que es la leche entera de vaca. Pero eso ya es un tema fundamental que tienes que ir a consultar. O sea, ¿por qué? Porque si te da mucho miedo hacer la reintroducción, entonces pues de alguna forma al quedar con el miedo es mejor como prevenir, y entonces de repente te puede ayudar un producto bajo en lactosa. Janet López nos pregunta, ¿qué opina del té de manzanilla combinado con leche? Las abuelas suelen dar este consejo. Las abuelas dan muchos consejos. Antes pues también de alguna manera pues la medicina no estaba tan avanzada. La idea de dar para algún tipo de malestar o pancita sensible la parte de la manzanilla con la leche, realmente no he leído nada sobre eso. La evidencia es muy baja. Si quieres darle el té de manzanilla separado si tienes más de un año, pero no lo combines con la leche, no es necesario. O sea, dale su leche sola y dale su té de manzanilla. Si tú ves que persiste la molestia, los gases, el malestar, que el bebé de verdad no te tolera bien de repente la leche como tal, significa que a lo mejor está comenzando un proceso de malabsorción de lactosa que puede hacer una intolerancia a la lactosa. Como les comento, el 70% de los mexicanos por temas genéticos puede tener problemas de intolerancia a la lactosa. Entonces a lo mejor está comenzando ese proceso de malabsorción, y a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente reducir la lactosa un poquito de la dieta para que él te mejore, más que la manzanillita con la leche. Luego Mónica Patiño nos escribe, mi bebé tiene 1 año y 2 meses, le doy lactancia mixta y no sé si es la fórmula o el pecho por algo que como, pero hay días que le da cólico y no duerme en todo el día. No logro identificar de dónde viene su incomodidad. Y pregunta cómo se detecta el reflujo. Vamos a ir por partes, Mónica. En primer lugar, excelente que sigas dando lactancia materna, y yo creo que eso es fundamental. Sería bueno que trataras a lo mejor de darle leche materna solamente durante unos días seguidos, por lo menos 3, 4 días, incluso hasta 5 días, para ver si a lo mejor lo que es parte de la leche que le estás introduciendo, en vista que lo estás haciendo de manera mixta, pecho con alguna fórmula. Entonces, sí vigila bien, si a lo mejor dando solamente leche materna él no tiene ningún tipo de problema,
que cuando de repente introduces la leche a lo mejor no logra tolerar de repente parte de esa leche o esa fórmula que le estás dando. Entonces revisa bien eso con tu pediatra para ver si de alguna u otra manera pudiera esa ser la causa. Porque si le da cólico, no duermen todo el día, pues no es adecuado. Y allí al consultar, preguntarle a tu pediatra si es necesario hacer algún tipo de cambio. No quiero que te preocupes por nada de lo que comas, porque la evidencia científica con respecto a las dietas de las mamás es que no hay nada que tengas que quitarte de la dieta, excepto, por ejemplo, el café, que eso sí sería importante, chocolates, bebidas energizantes, cosas que tengan cafeína. Entonces, esas sí son cosas que sí son importantes mientras estás amamantando y por supuesto el alcohol, etcétera. Pero si no estás comiendo nada de bebidas que son estimulantes o cosas que puedan producir irritabilidad o molestia en el bebé, normalmente no debes hacer ningún tipo de cambio en la dieta. No hay evidencia científica que soporte que si como brócoli o coliflor o cebolla me va a producir gases o me va a dar algo y el bebé de esa manera va a tener esa misma situación. Así que no hay por qué preocuparse en ese sentido. Sí es importante que todas las mamás que estén amamantando quiten ese mito y pueden comer de todo, excepto, como les comentaba, alcohol, que obviamente no se consume ni durante el embarazo, ni tampoco durante la lactancia materna, pero tampoco, por ejemplo, café, chocolate, bebidas o tés, que también pueden tener de alguna otra manera, por ejemplo, sustancias que pueden producir irritabilidad. Entonces, no te quites nada de tu dieta, come tranquila, come bien y sigue dándole pecho. Prueba a ver si es que cuando le das la otra le cae mal, entonces allí consulta con tu pediatra para hacer un cambio, a ver si hay que reducir la lactosa o simplemente es algún otro tipo de situación. Pero está tolerando perfectamente la tuya, pues es mejor que continúes con el pecho. La parte de que tú preguntas de cómo se detecta el reflujo, y eso sí es importante para recordar, es que de alguna forma allí sí es importante consultar con tu pediatra, porque estoy viendo que tu bebé ya tiene 1 año o 2 meses. Entonces, si tiene reflujo o no, la única forma es consultando con tu pediatra y él decidirá si te refiere o no a un especialista para poder ver y detectar que tenga ese tipo de situación. O sea, hacer un diagnóstico así a priori, más con esta edad y sin ver al bebé, es muy difícil, motivo por el cual mi sugerencia es que consultes con tu pediatra para que te dé la mejor recomendación. Luego tenemos a PH Rodríguez, que hace justamente otra pregunta. Dice, mi bebé no quiere comer nada, tiene diarrea y anda muy molesta. Tiene 1 año y 2 meses. Entonces, a la señora Rodríguez, la recomendación fundamental es ver, primero porque tiene la diarrea, o sea, ver qué es lo que está pasando, si solamente son evacuaciones flojitas o hay algún tipo de situación que hay allí. Hay que consultar para revisar bien qué es lo que ella está comiendo, si es que es el problema lo que le está causando esa situación, y más si no quiere comer nada y tiene este tipo de situación y anda molesta, hay que ver realmente qué es lo que está pasando, pero dentro de la consulta. Primero, preguntar qué está comiendo, o sea, ver qué es lo que se le está dando, ver si no ha tenido algún tipo de fiebre, malestar o algún otro tipo de situación que pueda ocasionar justamente la diarrea en el bebé, y entonces por eso de esa manera se siente mal y rechace también los alimentos, y entonces pues ver si hay alguna situación que esté relacionada con eso. Entonces la idea es consulta con tu pediatra para ver exactamente cuáles pueden ser las causas de que esté inapetente, las causas de las evacuaciones y el problema de la molestia gastrointestinal de tu bebé, y él te podrá dar la mejor recomendación. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para todas las mamás que se están conectando ahorita al chat y están haciendo todas las preguntas. Entonces, recordando que hoy estamos conversando justamente de los bebés mayores de 1 año que tienen malestares gastrointestinal, es decir, que tienen lo que ustedes a veces denominan como esta pancita sensible, entonces presentan gases, dolor abdominal o algún tipo de molestia. Estábamos conversando, para hacer un pequeño recordatorio, justamente acerca de las causas en los mayores de 1 año, y entre las primeras que teníamos era la intolerancia a la lactosa. En primer lugar se puede presentar como una mala absorción, y ya cuando el bebé es mucho más grande, presentar prácticamente una intolerancia a la lactosa mucho más florida, con síntomas mucho más importantes. Y posteriormente también la otra de las causas importantes, que no está relacionada con la parte genética, es los que son de tipo transitorio, como por ejemplo aquellos bebés que hayan tenido algún tipo de diarrea o gastroenteritis en algún determinado momento, y posteriormente ese daño a la mucosa que ocurre en el bebé, pues va a producir en ese momento
una pérdida de la lactasa, que es la enzima que permite digerir la lactosa. Y entonces eso obviamente va a causar que esa lactosa no se pueda digerir correctamente y producir malestar abdominal, dolor, gases, diarrea o evacuaciones muy blanditas, que muchas veces son explosivas, o sea, son de repente, tiene que salir el bebé corriendo inmediatamente al baño, como está con el pañal que tiene cuando tenga menos de un año, ya ustedes cuando lo ven que inmediatamente cuando hace, pues es explosiva con muchos gases. A veces pueden presentar náuseas y vómitos en algunos casos. Y posteriormente, como les comentaba, en la parte muy importante, porque sí lo quiero recalcar y después lo volveremos a conversar también, recordar que para el manejo especialmente de este tipo de situaciones, siempre consultar con su pediatra, si están dando lactancia materna, mantener la lactancia materna, independientemente que tenga a lo mejor la molestia o no, que no creo que la presente con la leche materna, y si presenta con algún tipo de fórmula la molestia, se pueden recomendar algunas fórmulas que son bajas en lactosa que permiten justamente hacer el manejo de estos bebés mucho más fácilmente. Y un punto interesante es no dar ningún tipo de bebida vegetal. Recuerden que no están suplementadas ni con calcio, hierro, vitamina D, etc. Este tipo de nutrimentos carecen justamente estas bebidas vegetales, leches de almendra, leches de arroz, leches de soya. Estamos hablando de productos que generalmente no están suplementados y no son adecuados para un bebé que está en pleno crecimiento y desarrollo, cuyo cerebro durante los 2 primeros años crece de manera muy importante y luego hasta el quinto sigue creciendo y requiere de una nutrición correcta. Quitar calcio, quitar este tipo de nutrimentos, de verdad es grave. ¿Por qué? Porque se compromete el crecimiento y el desarrollo de estos chiquititos. Entonces sí, para mí es muy importante que recuerden que de alguna forma tienen que consultar con su pediatra para que les dé la mejor orientación y entonces de esa forma saber cómo vamos a hacer el manejo correcto de su bebé. Entonces, seguimos con las preguntas de la parte del segundo bloque para justamente ver de alguna otra manera, pues para seguirlas contestando. Entonces así las voy esperando si tienen algún tipo de pregunta importante o de alguna situación que quieran pues plantear, pues bienvenidas sean todas las preguntas que tengan justamente en nuestro chat de esta noche. Aquí tengo una pregunta que viene de Jackie Contreras. Jackie nos está preguntando y dice que su bebé tiene 1 año y 4 mesecitos. Ella justamente le estaba dando una fórmula que era aparentemente de leche entera de vaca. Esta fórmula, ella dice que le produce nuevamente gases y malestares gastrointestinales, y estos malestares gastrointestinales que le está produciendo, pues de alguna forma la han hecho consultar con su médico. El tema es que aparentemente ella no quiere dejarle de dar la leche porque la bebé le pide, según lo que me comenta aquí, le pide el tete, así lo llama, se lo pide 2 veces al día y entonces obviamente le da miedo quitarse. Entonces, para nuestra amiga que nos pregunta justamente sobre esta situación, pues un punto interesante es justamente revisar bien con tu pediatra qué es lo que está sucediendo. Como te comentaba anteriormente y estaba comentando en la recapitulación, sabemos que de alguna forma nosotros no vamos a quitar los productos lácteos y especialmente, por ejemplo, leche, queso, yogur, etcétera, son importantes para poder tener una buena masa ósea y para poder tener un buen contenido de calcio dentro de lo que es pues nuestro cuerpecito, especialmente ese esqueleto que se está formando. Entonces, es fundamental que consultes bien para ver si en vista de que presenta malestar y tiene este tipo de situación y no quiere dejar de tomar, pues obviamente sus biberones o su leche, entonces de alguna forma ver si es necesario hacer algún cambio dentro de la dieta y entonces a lo mejor si tiene algún tipo de malabsorción o alguna situación, entonces a lo mejor hacer algún cambio o reducción de la lactosa dentro de la dieta y ver cómo evoluciona. Y entonces de esa forma, pues ahí decidiríamos qué es lo que le vamos a mantener en el tiempo. Estoy esperando entonces las siguientes preguntas. No sé si creo que tengo alguna situación aquí con mi computadora, pero todas las preguntas que quieran hacer, pues bienvenidas son.
Bueno, y un punto mientras seguimos esperando, y si no, no se preocupen, si tienen muchas más preguntas también, las vamos a contestar de manera posterior a la finalización de hoy, de la plática de hoy. Así que si las tienen, nos pueden siempre escribir a la página de clubenfabebé.com. Allí se pueden conectar y entonces de esa forma pues perfectamente van a tener todas las respuestas si tienen alguna duda o algo sobre cómo va de alguna otra manera, si tienen alguna situación con su bebé mayor de 1 año que tenga algún tipo de malestar o que tenga algún tipo de dolor o situación relacionado, como les comentaba, este tema de pancita sensible. Mientras esperamos, a veces hay temas técnicos, siempre lo sabemos, más cuando estamos en vivo. Así que pues de alguna forma recordar un poco también que para mí es uno de los puntos más importantes de esta noche, es lo fundamental y lo que está relacionado con el tema de lo que tiene que ver con la parte de cumplir el requerimiento de lo que es la parte de calcio y todo lo que tiene que ver con el tema de la formación de la masa ósea del bebé. ¿Por qué es un punto importante? Porque muchas veces, a veces no tomamos en cuenta que esta masa ósea se va formando durante esta primera infancia, luego posteriormente durante la adolescencia. Y una de las formas más importantes para poder obtener estos requerimientos de la parte de calcio, como comentaba al principio, son los productos lácteos. A veces el consumo de productos lácteos hoy en día puede haber sido de alguna otra manera tal vez como dejado de lado, como les comentaba a veces por el tema de las bebidas vegetales. Sin embargo, hay que recordar que la parte de calcio, si no está siendo suplementada correctamente, porque hay mamás que tienen dietas también del punto de vista vegetariano, quieren que sus bebés las sigan, entonces sí es importante también recordar que hay que hacer una suplementación correcta durante ese tipo de periodos. ¿Por qué? Porque ese esqueleto se está formando y requiere de alguna forma pues tener justamente una buena diríamos como tal, una buena ingesta justamente de este calcio. Bueno, fíjense, me están llegando las preguntas, como les comento, creo que mi computadora tuvo un problema técnico, a veces pasa, recuerdo, estamos en vivo. Entonces, fíjense que aquí nos escribe Klaus Sago, y Klaus nos dice qué alimentos pueden afectar la pancita de los bebés. Una de las cosas importantes es que lo hablaríamos más que todo después del año de edad, porque incluso ya también un poquitito tal vez de lo que es del 6º mes en adelante, cuando está el bebé con la alimentación complementaria. Cuando vemos la parte de alimentos que pudieran afectar de alguna u otra manera a los bebés en el sentido de la pancita, de distenderlos o molestarlos, etc., cuando hablamos de los bebés que son menores de 1 añito y estaríamos del grupo de 6 meses en adelante, allí es un poquito ensayo y error. Cuando estamos haciendo la parte de alimentación complementaria y haciendo la introducción de cierto tipo de alimentos, entonces nosotros vamos a hacer esa introducción, esperamos 1 o 2 días, vemos si el bebé no presenta algún tipo de malestar o molestia y entonces de esa forma decidimos seguir ese alimento dentro de la dieta. Entonces, si es tan amable, me quita la clave, mi queridísimo Cristian. Muchas gracias. Entonces, allí justamente con el tema de alimentación complementaria, pues estar tranquilos, no se preocupen por ese lado y hacer, como les comentaba, colocar algún alimento un día, luego ver si hay una tolerancia, ver el segundo día y luego posteriormente hacer de esa manera la introducción en forma progresiva. Cuando hablamos ya de los más grandecitos que están incluidos, ya comienza la inclusión en la mesa familiar. Muchas veces el tema de lo que es la parte de la pancita sensible, muchas veces está relacionado con el tema de la mala absorción o con la parte de lo que es intolerancia a la lactosa. Entonces allí sí habría que ver de alguna forma, pues vigilar si es justamente algún producto lácteo que pueda producir justamente este malestar. A veces también hay algunos otros tipos de alimentos, porque un punto interesante durante el primer año de vida es que comienza de alguna manera al bebé a participar no solamente de la parte familiar, sino también de lo que tiene que ver con las fiestas infantiles. Entonces muchas veces abusa de otro tipo de alimentos y entonces comienza con malestares. Ahí lo que hay que ver es, especialmente encima del año de edad, ya por encima del año de edad, ver exactamente qué es lo que come. Todas las mamás saben, porque todos los vigilan siempre a cada rato, así que no me preocupo. Y entonces ver qué fue lo que se metió a la boca y qué fue lo que se comió. Entonces allí, pues como les comento, vigilarlo. Luego tenemos a Ivette. Ivette nos dice, mi bebé tiene 1 año 5 meses, ella tuvo intolerancia a la proteína de la leche, es recomendable darle algún producto lácteo ya. Ella hoy toma una fórmula para una leche de crecimiento.
Entonces, si tenemos a su bebé que tiene ya 1 año y 5 meses, pues, y tuvo este problema con la proteína de la leche de vaca, aquí la única persona que puede hacer la reintroducción de la proteína de la leche de vaca, a pesar de tener 1 año, 5 meses la bebé, es el pediatra. Porque si la bebé tuvo un problema de alergia a la proteína de la leche de vaca y fue un problema, por ejemplo, una anafilaxis mediada por una sustancia que se denomina, que es del cuerpo, inmunoglobulina E, esa bebé debe consultar con su pediatra y con el especialista, y si va a hacer la prueba de reto para ver si tolera la leche, es dentro del consultorio en donde haya obviamente todos los requerimientos, no un consultorio normal, sino dentro de una clínica o el hospital, en donde si al introducir la leche de vaca ella presenta una reacción grave, anafilática, etcétera, puede recibir los cuidados necesarios. Muchas veces no da miedo la prueba de reto, pero a veces si el problema se logra superar, se tiene que hacer la prueba de reto para poder ver si de verdad se superó y entonces volver a reintroducir la leche de vaca. Mucho cuidado con eso, y ve, consultó con tu pediatra para ver si puede nuevamente tomarlo. Sí, aquí dice que aparentemente, estoy leyendo, y aquí dice que ella ya está tomando una fórmula, ya una leche de crecimiento como tal, entonces pues teóricamente no debería tener ningún tipo de situación con respecto a la parte de la proteína de la leche de vaca. De todas maneras, consultar con el pediatra y ver bien cómo está. Edna Lucero Domingos me dice, yo soy intolerante a la lactosa, si mi niño va a ser también intolerante a la lactosa. Hay una parte genética con respecto a la intolerancia a la lactosa. Como les comentaba, el 70% de la población mexicana puede sufrir de esta situación o padecer de esta situación, entonces sí es importante de alguna forma pues esperar. Aquí el tema es esperar porque a lo mejor hay que ver si el papá también tiene el mismo problema, pero no lo sabemos hasta que a veces no tenga los síntomas. Entonces allí la idea con respecto al tema si va a ser o no intolerante, pues yo esperaría, porque durante el primer año, generalmente si estamos dando leche materna, tenemos las enzimas adecuadas, estamos bien para poder digerir sin ningún tipo de problema. Ya después del año es que pueden comenzar a presentar síntomas. Ya cuando comienza a presentar, entonces allí sí es importante consultar con el pediatra para ver qué recomendación te va a hacer. Luego, posteriormente, Ramiro Bautista, felicitamos a Ramiro, nuevamente yo soy muy feliz cada vez que un papá nos escribe, y dice, mi bebé apenas cumplirá 2 años esta semana, le cae mal la lactosa, dice que hay una fórmula, una leche de inicio, para esa edad dice que no hay deslactosadas, entonces ¿qué puede hacer? Y entonces dice que está tomando una leche de inicio, pero llega el momento que le cae pesada. Entonces, ¿qué fórmula se le recomendaría? Dice que no toma nada de lácteos y a veces tiene cólico, gases, pero también come semillas, frijol. Entonces, un punto que hay que recordar aquí con Ramiro y su bebé, que ya va a cumplir pues 2 añitos esta semana, es que si le cae mal la leche como tal, por lo que veo le está dando una fórmula que es justamente una leche de crecimiento. Entonces, y dice que le está cayendo mal la lactosa, pues después del año de edad hay fórmulas bajas en lactosa, que son justamente estas leches de crecimiento, pero ya son bajas en lactosa. Entonces, si tu pediatra te la recomienda y le parece correcto, pues la idea es hacer el cambio a una baja en lactosa si comienza a presentar síntomas de malestar, dolor abdominal, gases, etcétera, y tenga ese tipo de situación. Entonces, pudieras probar justamente si estás buscando una que sea de esa manera deslactosada. La idea no es quitarle la lactosa completamente, sino reducirla. Entonces se pueden, después de esta, si hay ahorita pues leches de crecimiento que son bajas en lactosa. Si come frijol, etcétera, lo que sea, realmente no están tan asociados a los gases, hay que revisar bien. Entonces pues allí te recomiendo que algo que le caiga mal, pues trates de evitar de dárselo porque obviamente le va a producir malestar a tu bebé hasta que poco a poco se vaya habituando. Y aquí tenemos la última pregunta de hoy, que es de Carolina Sorto Castañón. Dice, ¿cuánta leche es recomendable que tome un niño de 1 año y 1 mes al día? He visto que mi hijo a esa edad está esponjadito de su pancita, muy simpática la palabra, y tiene gases. Entonces, aquí en este caso, el tema de la leche, con el tema de la intolerancia a la lactosa varía mucho. Como les comentaba al principio, hay un tema genético relacionado con respecto a esto y transitorio con el tema de cualquier tipo de proceso infeccioso. Cuando hablamos de la parte genética, todos somos de diferentes colores, todos somos de diferentes etnias, pertenecemos de alguna manera a diferentes países. Entonces, saber exactamente qué cantidad de lactosa a veces hay que beberse para no tener los síntomas, eso va a ser ensayo y error, mamá. Entonces, ¿qué pasa, Carolina? Cuando uno dice qué cantidad de leche debe beber un bebé,
puede beber un vasito, 2 vasitos al día, si está comiendo quesito, yogur, etcétera, que nos permiten tener justamente una adecuada ingesta de calcio. Si está tomando sus 2 vasitos y los 2 vasitos le caen mal, vamos a bajar un poco más la lactosa. Entonces podemos darle justamente leches de crecimiento que estén de alguna u otra manera pues suplementadas con calcio, vitaminas, etcétera, y de esa forma pues le va a permitir de alguna otra manera suplir esos requerimientos de micronutrientes que pues no puede suplirlos normalmente a través tal vez de la dieta, especialmente el calcio porque se necesitan los productos lácteos. Entonces mi recomendación puede ser 1 o 2 vasitos diarios. Si es un vasito está muy bien, y si es el vasito normal, sin necesario de bajarle la lactosa que tu bebé tolera, pues déjasela tranquilo a tu bebé porque a lo mejor esa es la que tolera. Ya más adelante, si tolera menos, entonces bajar la lactosa de la dieta. Y si tienes todavía más preguntas, que de verdad pues tienes dudas, tienes situaciones, consulta con tu pediatra para que él te pueda ayudar justamente sobre este tema y te pueda orientar mejor para que pueda tener un buen crecimiento y desarrollo tu bebé. Y bueno, mamá, como esta era la última pregunta por hoy, de todas maneras todas las que vayan a tener después nos las pueden mandar. Vamos a concluir un poco el tema haciendo un pequeño recordatorio, justamente como todas estas causas relacionadas en bebés mayores de 1 año con el problema de tener malestares a nivel gastrointestinal, tener lo que ustedes denominan muchas veces como que le duele la pancita, está esponjadita, tiene alguna situación, entonces están a veces relacionados en los bebés mayores de 1 año con algunas causas como pueden ser la intolerancia a la lactosa. Recordar que esta intolerancia a la lactosa va a producirse por tema genético o puede producirse de manera secundaria y de manera transitoria por algún proceso infeccioso como algún tipo de diarrea. Y esto hace que esta enzima, que es la lactosa, la lactasa, pues no permita una digestión correcta de la lactosa. Entonces eso hace que el bebé comience con todos los malestares. Mis recomendaciones fundamentales son que de alguna forma cuiden muy bien la nutrición de su bebé. Si su bebé de verdad comienza con este tipo de malestares y realmente causa mucho fastidio en el bebé, que irritabilidad, a veces no le da ganas de comer, tiene la molestia y tiene diarrea o tiene alguna situación, vigilar bien y no irse inmediatamente por cuenta propia a indicarle algún tipo de bebida vegetal. Sí les pido que tengan mucho cuidado con eso. Por una sencilla razón, consulten siempre con su pediatra, quien les va a dar la mejor indicación, y si requieren de alguna otra manera, de algún tipo de alimento que sea reducido en lactosa o bajo en lactosa, puede ser una opción importante, pero revisar que esto que sea bajo en lactosa esté bien fortificado, especialmente con calcio, vitamina D, con vitamina A, hierro, etcétera, o sea, con nutrientes que son importantes, nutrimentos que son importantes para un crecimiento y un desarrollo correcto. El esqueleto del bebé tiene una sola oportunidad, igual que el cerebro, para un buen crecimiento, y ese esqueleto requiere justamente de una buena cantidad de calcio. Esa cantidad de calcio que yo logro obtener durante la infancia y posteriormente durante la adolescencia es la que me va de alguna manera a proteger de enfermedades como la osteoporosis mañana. Entonces es fundamental que coman adecuadamente, que coman bien. Cada vez que tengan algún tipo de pregunta, consulten con su mejor amigo durante la época de la infancia, que es su pediatra. Pregúntenle a él lo que ustedes necesitan o lo que requieren para ver de qué manera los puede orientar mejor. Yo estoy aquí para ayudarlos en la que necesiten. Cualquier pregunta que tengan, por favor envíenlas, con mucho gusto la contestaremos y entonces estaremos pendientes luego a posteriori para nuestras próximas pláticas en el día de mañana, cuando ya nos toque nuevamente volver a vernos. Entonces, les recuerdo para que pues de alguna forma nos dejen sus preguntas, que pueden entrar en la página de enfabebe.com y allí pues dejar todas sus preguntas, a veces cuando tienen otro tipo de dudas, no solamente relacionadas con esto, y entonces de esa manera pues también los podemos orientar y dejarlos. Ya pues obviamente las respuestas estarán en la medida que van pasando el tiempo, denos chance también para poder contestarlas todas y entonces de esa forma pues les haremos llegar las mejores respuestas. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haberse conectado. Yo de verdad les agradezco muchísimo que hayan dedicado este tiempo justamente para compartir con nosotros sobre este tema tan importante. Y como siempre, las que están dando lactancia materna, full lactancia materna,
De verdad es un compromiso muy importante para que su bebé crezca muy bien y de alguna u otra manera siempre estén muy pendientes de su bebé, apapáchenlo, quiéranlo, nútranlos bien, no solamente desde el punto de vista de los alimentos, sino también de tiempo de calidad con ellos, de mucho amor, de mucha conversación, de verdad de mucho cariño. Muchísimas gracias.